Bienvenidos sean todos nuevamente a una nueva enseñanza, a una nueva porción, ¿cierto?, de la Torá, en este libro que estamos, que es Shemot, o el Éxodo, como se le llama, el segundo libro que aparece en todas las Biblias, y es el segundo libro que escribió Moisés. Y estamos en Éxodo o Shemot 18, ¿cierto?, desde el primer versículo del capítulo 18 hasta el capítulo 20, perdón, capítulo 20, versículo 23 es el- la totalidad de la porción. Claro, entre ellas muchos temas, enseñanzas, lecciones, principios, que están ahí contenidas, y nosotros siempre tomamos las enseñanzas para la vida cotidiana. Como siempre les explico en cada clase, ese es el propósito de estas clases, de poder, de algún versículo que vamos a ver, poder tomar la enseñanza que está incluida ahí dentro del versículo a nivel de corrección, desde nuestras almas, ¿cierto? Hacia afuera, hacia lo cotidiano, hacia lo que vivimos cada día. Entonces esta porción, Yitro, ¿cierto? Que la traducción en las Biblias es Jetro, es el suegro de Moisés. Y ahí vamos a hablar un poco más de él y de lo que implica, ¿cierto? En este relato. Como les decía, estamos en el libro de Éxodo y vamos a ir a- al versículo del cual vamos a hablar. Éxodo 18:1, esto como siempre ahí está en hebreo. Y el versículo dice, y oyó Yitro, oyó es muy importante esa palabra, Yitro, ¿cierto? Sacerdote de Midian, o Madiam, dice la Biblia en la traducción, suegro de Moisés, todo lo que Dios había hecho por Moisés y por Israel su pueblo, que Hashem, ¿cierto? Dios, dirigiéndose a Dios, había sacado a Israel de Egipto. En ese versículo nos vamos a centrar y el título de esta enseñanza dice, cuando el alma oye. Por eso le decía poner atención el oír. El oír con lo que habla acerca de Yitro o Jetro. Entonces, vamos a ir viendo primeramente, como siempre, el resumen de los temas principales. Eh, Obviamente hay muchos más temas metidos ahí, no los vamos a tocar todos, vamos a hacer un repaso solamente, eh, de los temas principales que están en esta porción. Entonces, el... Mucho me carga esto. Medio lento el internet. Entonces, un resumen de temas de esta porción, Yitro, que es el suegro de Moisés. Primeramente, el reconocimiento de la acción divina en en esta enseñanza por parte de Yitro, reconoce. Vamos a ver por qué Yitro, es importante de que Yitro haya hecho este reconocimiento. Yitro escucha todo lo que Dios hizo por Israel al sacarlos de Egipto. Al oírlo, reconoce la grandeza de Dios por sobre todos los poderes. Vamos a entender de qué poderes habla. Quiere decir que la fe auténtica nace cuando uno reconoce, estamos hablando de nosotros, la acción divina en la historia
y en la vida personal, incluso desde fuera, ¿cierto? Desde no pertenecer, cuando nos sentimos ajenos, es más, por decirle algo, valorable de que lo reconozca una persona que no conoce de esto. Entonces, por eso, cuando sepamos de Yitro, vamos a entender por qué. Otro tema, la sabiduría externa que edifica, ¿cierto? Basado en Shemot o Éxodo 18 del 13 al 23, dice que Yitro observa que Moisés se agota juzgando solo al pueblo y le aconseja delegar responsabilidades. ¿Qué quiere decir? Que la Torá, la escritura, no rechaza la sabiduría externa cuando ésta construye, ordena y da vida. La humildad es saber escuchar. Hay una gran enseñanza eh, en ese tema de que el suegro de Moisés le aconseja que no se eche toda la carga encima, por decir algo. También orden y estructura, ¿cierto? Como una vasija espiritual. Eso está, lo vemos en Éxodo 18 del 21 al 26. Es cuando se establecen jueces, ¿cierto? La frase famosa de por miles, por cientos, por 50 y por decenas. Eh, Quiere decir que sin orden no hay revelación. La espiritualidad necesita estructura para sostener la luz sin romperse. En esa enseñanza. Hay otra más, preparación para la revelación. En Éxodo 19, del 10 al 15, el pueblo debe santificarse, lavar sus ropas y prepararse para el tercer día. Una enseñanza que habla acerca de aquello. Estaba revisando si está entrando alguien. Entonces, la revelación no es repentina ni casual, sino que es una preparación interna de limpieza con intención y con conciencia. Habla acerca de esta enseñanza. También aparece la revelación en el Sinaí, ¿cierto? Es importante esta porción, también está la entrega de la Torá, el episodio de la entrega de la Torá, ¿cierto? Que está en Éxodo 19, ¿cierto? Del 16 al 20, donde ocurren los truenos, los relámpagos, el fuego, la nube espesa y el sonido del chofar, ¿cierto? Ese cuerno de antílope que se toca siempre en este tiempo. La enseñanza de esto es que la voz divina se revela con fuerza para despertar el alma que está dormida, rompe la rutina y genera temor, un temor, pero un temor reverente, no un temor de miedo. El yo soy Hashem, o yo soy el Dios que es la base de toda la conexión. Eso lo encontramos en Éxodo 20, versículos 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Que antes de cualquier mandamiento Dios se presenta. La obediencia sin relación es una obediencia vacía. Todo comienza con reconocer quién es Dios en tu vida, ¿cierto? No como un ídolo, sino como alguien que lo cubre todo. También habla de los 10 mandamientos como el mapa del alma, Éxodo 23, 14, los 10 dichos, que es, o enunciados, que es como la traducción más fiel al original. Abarca la relación de Dios con el prójimo. No solo son leyes, sino son principios universales que corrigen pensamiento, palabra y acción. Ese es el propósito de estos 10 enunciados, que se le llama comúnmente como los 10 mandamientos. También en Éxodo 20, del 18 al 20, esos versículos, el temor que acerca, ¿cierto? No que paraliza, ese temor que te atrae, no que te estanca o te aleja.
El pueblo teme y se aleja. Moisés explica que el temor es para no pecar. Hay un temor que aleja y otro que purifica y acerca. El verdadero temor eleva la conciencia. También hay una enseñanza sobre eso en esta porción. Y por último, la simplicidad en el servicio a Hashem o a Dios, en Éxodo 20, del 22 al 23, y ahí culmina la porción, habla de que se prohíbe el exceso de oro, de artificios en el altar. Quiere decir esto que la conexión con lo divino no depende de un lujo externo, sino de la intención del corazón. De eso está hablando. Entonces, la idea central de esta porción, que lo que hemos revisado de todas los temas, que la idea central es que de antes de recibir la Torá, eso en esta escritura, el ser humano debe aprender a escuchar, a ordenarse y a prepararse. La revelación no entra en el caos, sino que entra en una vasija que es corregida. ¿Verdad? Eso es lo que habla eh, los temas. Entonces, desde el nivel Sod, que es el nivel del secreto que está contenido en cada palabra de la Torá, Moisés no es solo un líder externo, estoy haciendo la narrativa en cuanto a esta enseñanza, sino que representa la conciencia central del alma. Cuando Moisés juzga solo al pueblo, de la mañana al anochecer, el texto revela un estado interno. La persona intenta corregirlo todo desde la mente, sin estructuras ni límites. Yitro, la figura del otro, de la mirada externa, ¿cierto? Eso es lo que significa Yitro, el arquetipo, percibe el desgaste en secreto. La Torá enseña que el ego espiritual también cansa. Querer hacerlo todo solo, creer que nadie lo hará mejor que yo, eso agota. ¿Qué significa esto? Que cuando intentas resolver cada conflicto sin un orden, sin procesos, te agotas, te cansas. El alma no fue creada para cargar todo de una sola vez. ¿Cómo corregirlo? Aprender a delegar dentro de ti, distinguir entre lo que es más urgente y lo que es más profundo, entre lo que se requiere conciencia y lo que requiere también paciencia. Entonces es reordenarse. Importante poder reconocer el significado de esta, porque siempre se pone el orden en cuando se hace una institución, por ejemplo, una iglesia, el líder pone sublíder y así para poder que no se le venga todo el trabajo. Se saca enseñanza desde esto, muy importante y es bueno, pero nosotros estamos viendo la enseñanza en cuanto a nuestra vida, nuestro modo personal de ordenarnos. Entonces, ahí ya hay un ejemplo de cuando tienes que delegar en ti mismo, distinguir entre lo urgente, ¿cierto? Lo que es más urgente y lo que es más profundo, porque a veces no queremos hacer todo al mismo tiempo, entre lo que requiere una conciencia y en lo que también se requiere paciencia. Entonces, orden ante todo, ¿cierto? Antes de la luz. Entonces, vamos a hablar del, de lo que es este hombre, Yitro, quién era Yitro, como su biografía, para poner conocer de él la importancia espiritual y qué es lo que representa. Ya un poco vimos lo que es, ¿cierto? Es una conciencia externa. Su identidad, Yitro, también llamado Reuel o Jeter, que fue sacerdote de Midian y suegro de Moisés. Antes de su encuentro con Israel, Yitro había explorado diversas formas de sabiduría y culto del mundo antiguo. La tradición enseña que conoció y examinó muchos sistemas espirituales hasta reconocer la unicidad de Dios. Esto era un buscador de conciencias, de ideologías. Y dice también que tenía ídolos.
y cosas. Su camino espiritual, en el nivel externo, Yitro era un líder respetado fuera de Israel, ¿cierto? Claramente él no era israelita. En el nivel de Sod, Yitro representa a quien busca la verdad, un buscador de la verdad con honestidad, incluso cuando eso implica abandonar las antiguas certezas, los dogmas que muchas veces tenemos. Entonces aquí Yitro viene a esclarecer todo lo que nosotros también fuimos alguna vez, ¿cierto? Y cuando dice y oyó Yitro, en el versículo 1 dice que no, él no vio los milagros, sino que los escuchó. Su transformación nace desde el escuchar profundamente. ¿Qué quiere decir? Que Yitro no llega por imposición ni por herencia espiritual, ¿cierto? Como algunos han tenido ese privilegio, sino por esa conciencia. Esto lo convierte en un símbolo de la conversión interna, pasar de muchas voces a una verdad unificada, ¿cierto? Él creía, como muchas naciones, en pluralidades de dioses, pero aquí se vino a encontrar con algo aún más poderoso y que era unificado, era uno solo. Entonces, la importancia de Yitro en esta enseñanza dice que Yitro aparece antes de la entrega de la Torá, y eso no es casual, sino que es porque trae orden antes de la revelación. Yitro detecta que Moisés se desgasta, ¿cierto? Juzgando solo al pueblo y propone un sistema jerárquico. Eh, la luz no puede revelarse en un recipiente agotado y caótico. Primero orden y luego la entrega de la Torá. Entonces, ¿qué más revela la humildad de Moisés? Moisés es el mayor profeta que se ha visto. Él escucha y acepta el consejo de alguien externo. Y quiere decir en el nivel SOT que el nivel más alto, más elevado, es aquel que sigue aprendiendo, no el que ya dice hasta aquí llegué y ya he aprendido todo. No, si está cada día y nunca terminamos de aprender. Ese es un corazón humilde que cada día está dispuesto a aprender, aprende a veces incluso de sus errores. Eh, ¿Cierto? Después de eso, abre la Torah al mundo, que la porción que contiene en esta los 10 mandamientos, ¿cierto? Como le expliqué, lleva el nombre de Yitro, enseña que la Torah no es propiedad exclusiva, sino una luz destinada a toda la humanidad. Ahí está él como el puente de una persona que estaba fuera de Israel, que no era israelita, que llegó a la entrega de la Torá. O sea que muchas veces dirán algunos judíos o israelitas que la Torá solamente es propia para ellos, pero aquí podemos dejar en claro que la Torá ha sido dada para todos nosotros. Nosotros no nacimos en Israel, hasta donde sabemos, pero la Torá nos sirve a nosotros porque es un manual, un mapa del alma, ¿cierto? Que nos ayuda en nuestro caminar, en nuestro avance como vida en este plano físico. Entonces hay que dejar ese dogma de que la Torá solamente es del pueblo Israel nativo, sino que es para todo el mundo, para toda la humanidad. Entonces, ¿a quién representa Yitro en nosotros? Ya lo hemos estado viendo, que desde el trabajo personal y la corrección, que es el tikkun, Yitro representa la voz objetiva interna, esto tiene varios significados, la parte de ti que observa su vida desde fuera y detecta lo que te agota. Esa voz que te dice, así no puedes seguir. Siempre hay una voz que de repente llega como un colapso y uno dice, así no puedo avanzar, si no puedo seguir. Ese es Yitro actuando en nuestra vida. También representa la sabiduría que no nace del ego. Yitro no compite con Moisés, sino lo complementa. Es como un complemento, una ayuda. Representa esa capacidad de recibir consejo sin sentir que pierdes valor, ¿cierto? No porque tú recibas un consejo de alguien externo, ¿cierto? Por poner un ejemplo,
te deja más ignorante que el otro. Al contrario, se está complementando ese conocimiento, esa sabiduría que te ayuda en lo que a lo mejor estás pidiendo, ¿cierto? En lo que estás avanzando, en lo que estás haciendo, en cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces, el despertar por el escuchar, ¿cierto? Por el oír, como decía, yo no ve que el mar se abre, sino que oye que Dios lo hizo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que a él le impacta. En ti, ¿cierto? En mí, es el momento de que cuando una palabra, una experiencia ajena o una verdad escuchada despierta tu conciencia, ¿cierto? Como llegamos cada uno de aquí, porque algo hizo despertar conciencia, algo como que activó en nuestro sentir, en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos hizo posarnos en estas enseñanzas y poder aplicarlas, ¿cierto? Es lo que el trabajo que tenemos que hacer diario, no solamente de llenarnos de conocimiento y de saber qué es lo que nos dice, sino que trabajar en ello. Esa es la idea de esta enseñanza. Entonces, una aplicación directa en trabajo de corrección con respecto a este personaje, ¿cierto? Que cuando Yitro aparece en tu vida, que es externa e internamente, ¿cierto? Ese puente, esa conexión, el mensaje es claro. ¿Qué quiere decir? Reordenar tu energía, no cargarte todo solo, sobrecargarte, ¿cierto? Escucha antes de actuar y prepárate para recibir una revelación aún mayor. O sea, tenemos que estar preparados a que mañana, en un rato más o en este momento, estamos recibiendo algo mejor que lo que aprendimos ayer, la semana pasada, como sea. Y mañana será mejor. Entonces, Yitro nos enseña que no hay revelación sin humildad, ni Torah sin orden, ni verdad sin escuchar, sin oír, ¿cierto? Por eso su nombre precede al Sinaí, a la entrega. Quien sabe oír está listo para recibir. Es lo que quiere decir eh, la, este personaje, lo que representa el arquetipo de Yitro en la vida personal de cada uno de nosotros. Es muy parecido, similar a lo que somos o lo que éramos. Aún somos porque no, cada día seguimos siendo como Yitro. Querer experimentar ese poder cada día más, ¿cierto? Es el deseo de nuestra alma. Entonces, cuando el alma oye, basado en el versículo que vimos que decía, y oyó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moisés, todo lo que Dios había hecho por Moisés y por Israel, su pueblo, que Dios había sacado a Israel de Egipto, ¿cierto? De la esclavitud. Entonces, la Torá no dice vino Yitro, como le decía, sino oyó Yitro. Ya ahora entrando más en la clase, lo anterior era lo que representaba Yitro. Entonces, la enseñanza, cuando comienza la verdadera transformación espiritual, no inicia con una acción externa, sino con un escuchar interior, cuando te escucha. Muchos oyen noticias, ¿cierto? Relatos, milagros. Pocos dejan eso y atraviesan el alma y los cambian. O sea, no a todos le da el mismo efecto, sino estaría todo lleno de gente queriendo saber de este conocimiento. Y sabemos que no siempre en este tipo de clases y cosas, enseñanzas, hay tanta gente. La gente se llega más por cosas que ve con sus propios ojos, no cuando oye, ¿cierto? Es más cuando lo puede palpar. La gente en general, todos nosotros, somos más crédulos cuando tenemos las cosas en nuestras manos, ¿cierto? Entonces, es esa alma que anda buscando, ¿cierto? Esa alma que desea de esto es la que puede percibir todo este tipo de cosas. Entonces, una palabra clave, como le decía, Vayishma, que quiere decir y oyó, en el nivel Sod, que es el secreto, oír no es un acto del oído físico, ¿cierto? De escuchar, sino del corazón que abre la conciencia. Eso es el oír, un corazón consciente.
Oír es permitir que la luz toque una zona de tu vida, de tu alma, que aún no es corregida. Entonces, ahí entra el Yitro. Yitro no era parte de Israel, no vivía el proceso desde dentro, pero su alma estaba afinada. Imagínense. Por eso su escuchar fue suficiente para motivarlo e ir al evento de la entrega de la Torá. ¿Cierto? Era una persona que no era de Israel, era como que estaba más, por decir algo más, esperanzada en lo que la Torá le iba a entregar. El texto dice todo lo que Dios había hecho, ¿cierto? El texto vamos a dejar el texto para que sepan de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a retroceder. Ahí está el texto. Todo lo que Dios había hecho por Moisés y por Israel, lo había oído Yitro, y quiere decir que no se trata solo de los milagros, como le decía, milagros externos, ¿sí? Como las plagas, el partimiento del mar, la salida de Egipto, ¿cierto? Sino que desde el Sod, Yitro dice que oyó ese patrón espiritual. ¿Qué quiere decir? El patrón de que hay orden detrás del caos, siempre no siempre va a ser caos, que la esclavitud no es el final, ¿cierto? Que la luz interviene cuando el ser humano llega a un límite, el oír que existe una corrección acerca de todo esto, que existe una solución eh, en el caos, que existe una solución a la esclavitud, porque la luz interviene y esa luz es la que él estaba buscando, ¿cierto? Por eso él hizo ese viaje y llegó antes de que fuese entregada estos 10 enunciados o la Torá, ¿cierto? Midian, ¿cierto? Como prototipo, también arquetipo versus Egipto, dos estados del alma, son dos estados de cada uno de nosotros, Midian y Egipto. Egipto, como ya lo hemos visto, Mizraim, que es la estrechez, el automatismo, el actuar automático, la esclavitud interna, eso es Egipto, y Midian es el conocimiento externo, la espiritualidad sin compromiso, ¿ya? Pero lo que está buscando. Entonces, Yitro vivía en Midian, sabía, pero estaba fuera, no tenía acceso a ese conocimiento. Pero cuando oye se da cuenta de que el saber no basta, sino que hay que involucrarse, hay que intervenir, hay que actuar. Cuando el alma oye, ya no puede quedarse quieta donde está. Se da cuenta que cuando uno tiene esa voz interna y le está exigiendo hacer algo, no queda más que involucrarse, actuar, ¿cierto? Es lo que representa Midian, ¿cierto? Estos dos estados del alma, Midian y Egipto. Entonces, este versículo, pasuk es en hebreo, nos enseña algo esencial, ¿cierto? Que la redención, siempre hemos estado hablando de redención desde que estamos en Egipto, es algo muy importante. La redención comienza cuando alguien escucha lo que otros solo comentan. Y Tro no vio el mar abrirse, como ya hemos dicho, no salió de Egipto, no cruzó el desierto, pero oyó. Y eso fue suficiente para iniciar su propio éxodo, ¿cierto? Como dice el libro, el nombre del libro de la traducción, su salida interna, el salir de donde él estaba, de su estado, ¿cierto? Entonces, en la vida cotidiana, con todo esto, escucharnos, escuchamos crisis muchas veces, escuchamos pérdidas, escuchamos cambios forzados. La pregunta no es qué oyes, sino tu alma está despierta, está preparada para entender el mensaje que estás por escuchar, o solo reaccionas desde el ruido, o a veces lo que llamamos problema también puede ser un llamado.
un aviso, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros podemos ir detectando en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, eh, esos llamados para poder hacer un cambio, para poder actuar. A veces dejamos que las cosas pasen, fluyen y no actuamos y a veces nos arrasan, nos provocan caos. La idea es que nosotros podamos enfrentar ese tipo de cosas. Entonces, ya en desarrollo de la clase, vamos a ver esos 4 trabajos que siempre damos, eh, basados ahora de cuando el alma oye. Lo vamos a ir proyectando para que lo vamos leyendo juntos. Y estamos ahí, ¿cierto? Ese era el título de la enseñanza, cuando el alma oye, ¿cierto? Y vamos a ver estos 4 trabajos de cuando el alma oye, basados en el Shemot 18.1, aplicado a la vida cotidiana, ¿sí? Y el primero es escuchar sin defenderse. Escuchar de verdad implica bajar las murallas del ego, ¿cierto? Esas murallas que te encierran, el ego te encierra, como lo era el faraón, el ego te tenía esclavizado. Cuando el alma oye, no se justifica ni se protege, sino que se permite ser tocada. La defensa constante bloquea la corrección, porque transforma cada mensaje en una amenaza y no en una oportunidad. Ejemplo, alguien te señala un error repetido. Tu reacción inmediata es explicar por qué no es tu culpa o por qué el otro no entiende tu situación. Cómo aplicarlo a la vida, detente antes de responder, ¿cierto? Siempre es bueno respirar, escuchar por completo lo que se está hablando, porque a veces alguien te está hablando y tú lo interrumpes y eso provoca algo peor. Y pregúntate internamente. ¿Y si esto viene a mostrarme algo que aún no veo? Aprender de esto. Ese silencio inicial ya es una corrección, ya es corrección. Entonces, ahí hay un trabajo que sí o sí vamos a vivir en el diario vivir, valga la redundancia. En nuestra vida diaria, este episodio a todos se nos presenta alguna vez. Así que escuchar primero sin defenderse, sino que a veces el silencio es una buena medicina cuando se arma una discusión o cuando alguien te está haciendo algo. Algunos dirán, pero tengo derecho a defenderme de este personaje que me está atacando. Pero hay que hacerlo con sabiduría, no provocar caos en vez de arreglar. Otro, distinguir un ruido, ¿cierto? De mensaje, no cuando te llega la notificación del WhatsApp, sino que está hablando de otro ruido. No todo lo que oímos tiene luz, ojo. El alma que oye aprende a separar el ruido externo del mensaje interno. El ruido agita, el mensaje ordena, aunque incomode. Siempre lo que es bueno para nuestras vidas, a veces nos incomoda de principio, pero después vemos lo que nos deja. Como ejemplo, cuando recibes muchas opiniones sobre una decisión importante, ¿cierto? Ya sea cualquier decisión, todas generan confusión y ansiedad, pero una frase en particular te deja pensativo y en calma. La aplicación cotidiana para esto es identifica qué palabras te generan claridad y no excitación. Una excitación emocional, ¿cierto? El revuelto de las aguas, las emociones, ¿cierto? Quédate con eso. Lo que trae orden suele ser la voz que tu alma necesita oír. Importante todo esto, ¿eh? A veces queremos hacer las cosas con tanta ansiedad y a veces por eso nos equivocamos tanto. Somos muy reactivos. Entonces tenemos que distinguir ese ruido que trae ese mensaje. Número 3, moverse después de oír, no quedarse quieto, estático. Oír sin cambiar es solo información, es conocimiento y nada más que eso. Cuando el alma oye de verdad, el cuerpo y la conducta se mueven.
Tiene que haber un movimiento. La falta de acción indica que la escucha fue superficial, como un vehículo. Si el vehículo no lo mueve, no lo aceita, no lo ejercitas, o uno mismo, ¿cierto? Se estanca, se oxida, muchas cosas. No actúa como debería actuar. Ejemplo, comprendes que cierto hábito te daña, pero sigues repitiéndolo diciendo, ya lo sé. Siempre, nunca hay que dar las cosas por sentadas o las cosas que aprendiste que es lo único. Puedes buscar algo, puedes hacerlo cada día mejor. La aplicación cotidiana hace un cambio pequeño, pero concreto ese mismo día. No busques transformarte todo, muévete un paso, ¿cierto? A la vez, la acción sella el escuchar o la escucha verdadera. Importantes son estos trabajos y aplicables a nuestras vidas. Todos pasamos por esto alguna vez. Aceptar guía sin perder identidad, ¿cierto? La explicación de esto. Dice que Jetro oyó y luego enseñó, pero primero supo colocarse como un aprendiz, ¿cierto? Siempre la humildad. El alma madura acepta la guía sin sentirse menos ni perder su esencia. Por ejemplo, alguien con más experiencia te da un consejo práctico, pero lo rechazas solo porque no viene de ti. Eso está mal. Siempre a veces hay que aceptar o hay que escuchar cuando viene un buen consejo, como lo hizo Moisés aquí con su suegro. La aplicación cotidiana a nuestra vida: recibe el consejo, pruébalo y ajustalo a tu realidad. Aceptar guía no es someterse, es ahorrar sufrimiento innecesario en el camino de corrección. Entonces, ese es esos cuatro trabajos que basados en cuando el alma oye, cuando dejamos que nuestro itro interno nos dé esos consejos, ¿cierto? Entonces, escuchar es una clave, ¿cierto? Para muchas cosas, de solucionar muchas cosas que a veces eh, apresuradamente dejamos caos, ¿cierto? Dejamos más desorden del que había. Estos cuatro trabajos, ¿cierto? No buscan una perfección, ¿cierto? Sino una conciencia que se va alimentando diariamente. Cuando el alma oye, ¿cierto? La vida deja de empujar con dolor y empieza a guiar con señales. Es mucho mejor. Entonces la elección es cotidiana: oír solo con los oídos o escuchar con el alma. Entonces, muchas veces nos preguntamos, y hay momentos de la vida, ¿cierto?, de que vivimos cada uno de nosotros en que estos ruidos externos son fuertes y creemos estar escuchando todo, pero en realidad no oímos nada que contraproducente. Corremos, ¿cierto? Respondemos, reaccionamos, explicamos, y el alma permanece en silencio. Esperamos su turno. La Torá nos recuerda que la verdadera transformación no comienza con grandes actos, sino con escuchar, un escuchar profundo, con honestidad y con valentía. Oír con el alma es aceptar que algo necesita cambiar, aun cuando no sepamos todavía cómo hacerlo. Es permitirnos, ¿cierto?, que la luz de este conocimiento que nos da la Torá cada día, aunque nos incomode muchas veces, porque solo lo que incomoda puede ordenarnos por dentro. A veces doloroso hacer un cambio, pero nos va a ayudar. Muchas veces pedimos otras señales más claras, por decir algo, milagros evidentes. Todo el mundo busca milagros, respuestas contundentes, pero en la realidad la vida ya nos está hablando, desde a lo mejor en voz baja, pero nos está hablando. Es a veces una conversación incómoda, ¿cierto? Una repetición que duele, a veces nos cansa, eh, y se nos van a veces las ideas. El problema no es la falta de ruidos, de mensajes,
sino que a veces lo resistimos a escuchar. Cuando el alma siente final que oye, ¿cierto? Cuando deja de pelear, ¿cierto? De ir en contra de eso que te está haciendo ruido, y comienza a aprender de aquellas cosas que vimos, ¿cierto? De esas situaciones, el alma ya no huye ya no se endurece, sino que se ablanda y se vuelve más receptiva. Esa es la idea para nosotros. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no todo lo que oímos son sonidos verdaderos o esos sonidos que necesitamos. La corrección comienza cuando el corazón, ¿cierto? Nuestra mente se abre y acepta lo que la vida nos está dando para enseñarnos, nos está otorgando. Cada una de las cosas que se presentan en nuestra vida tenían que pasar así para que nosotros aprendamos de eso. Cuando el alma oye, ¿cierto? Como es el título de la enseñanza, el camino reaparece, se reafirma. Cuando el alma oye, el peso de tu mochila, de tu carga, se aligera. Entra ese yitro, ¿cierto? Que te ayuda, que te reordena. Y cuando el alma oye de verdad, ya no necesita gritar, porque ya ha aprendido a caminar en paz. Amén, ve amén. Una hermosa enseñanza, lo bueno, lo fue para mí, que nos enseña a que todo en esta vida tiene su porqué. Nosotros debemos aprender a cómo poder aplicarlo y a poder, como siempre lo hemos visto en las clases, a utilizar eso muchas veces a nuestro favor. Así que esta ha sido la enseñanza de este día maravilloso que Dios nos da. Y si hay alguien que quiera decir algo, hablar, reflexionar, preguntar, estamos aquí. Algo hemos aprendido. Buenos días, Miguelito. Esther, adelante. Gracias. Muy, Nos escucha muy bien. Déjeme decir. perdón. ¿No? ¿Aquí tampoco? Mm, Como que ¿Muy está poco? bajo, no sé, no sé si seré yo. Ahí está silencio ahora. Está arreglando su micrófono. Muy bien. Bueno, Esther se silenció. Si hay alguien más que quiera decir algo. A ver, Esto Esther, ahora sí. ahora sí, esos eran los audífonos. Perfecto, ahora se escucha perfecto. Ok, muy bien. Y la enseñanza era oír. Sí, muchas gracias. Ya te digo. Pues para mi opinión, la importancia número uno es ir de la mano de Dios y saber cómo Él nos está conduciendo para sí mismo, eh, y, tener buenas decisiones, porque es la base fundamental de que nuestra vida cambie y nuestra vida sea realmente fructífera. A Amén. veces perdemos como esa dirección porque no sabemos estar en calma, en silencio, en, en reposo, ¿no? Nos Porque es la única sobrecargamos. forma, sí, es la única forma de dejarnos conducir de la voz de Dios, ¿no? Que está Mm. internamente en nosotros y que ese es como el mayor amor que nos tiene, que escuchemos su voz y la obedezcamos. Así es. Es mi opinión. Muchas gracias, Miguelito. Gracias a ti por tu opinión. Y es así como tú dices. A veces no nos reordenamos, como lo decía durante la clase, la enseñanza, que a veces nos sobrecargamos con otras cosas que a veces no son tan importantes, pero sí nos agotan.
y a veces lo importante, a veces que incluso son cosas muy pequeñas, pero importantes, las dejamos de lado. Entonces, eso es lo que más o menos refuerza lo que fuimos aprendiendo en esta enseñanza. Muchas gracias, Esther, y saludos para ti y tu familia. Y ahí está Miguel en el chat, ¿cierto? Bueno, por aquí sí. Dice, gracias al Eterno y gracias a ti, Tocayo, gracias también por ser el portador de tantos bellos mensajes, Baruch Hashem, que tiene esta porción, así es, y que la luz de la entrega de la Torá nos ayude a ampliar nuestra vasija para que el alma brille cada día en nuestras acciones. Que, bueno, importante eso lo que dijo Miguel, porque en las acciones es donde se ve la luz. Podemos, como decía durante la clase, como llenarnos de conocimiento de cosas sabidas, pero cuando no hay acción, no hay luz. Entonces, gracias, Miguel, por tu opinión, por tu reflexión. Saludos para ti y a tu familia. ¿Alguien más? Sino darle las gracias a cada uno de ustedes. Chao, salón también para ti, Miguel. Darle las gracias, ¿cierto? Por tan bonita comunión en esta mañana aquí juntos. Y agradecer al Eterno por darnos esta oportunidad de poder reflexionar acerca de esta enseñanza que nos es muy útil para nuestra vida cotidiana, personal, y para toda aquella persona que a lo mejor por primera vez va a ver, esperando que haya sido clara para su accionar también y para poder aplicarlo. Así que por mi parte, muy agradecido y me despido y nos vemos hasta una próxima. Shabbat Shalom. Adiós. Amén. Gracias, Tocayo. Bendiciones. Bendiciones.